este video vamos a hablar de las carreteras aferentes y eferentes de la médula espinal. Autores: basado en Pro Anatomía Clínica y Oscar Insunza, Pontificia Universidad Católica de Chile, web. Índice: introducción, componente histórico, definición del tema por desarrollar, componentes anatómicos, funciones de las partes anatómicas, correlación clínica, lesiones. Introducción. En el siguiente video vamos a mencionar las vías aferentes y eferentes más importantes de la médula espinal. También abordaremos su funcionalidad y su ámbito clínico si ocurre una lesión en alguna de estas estructuras. Componente histórico. A lo largo de la historia, la columna vertebral del ser humano ha pasado por diferentes cambios, en las cuales se ha modificado en tamaño y en forma. Por ende, la médula espinal, que atraviesa la columna vertebral, también ha sido sometida a estos cambios. En la imagen podemos observar de derecha a izquierda los cambios a través del tiempo en las vértebras y por consecuencia en la médula espinal. Definición del tema por desarrollar. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central que se aloja en el canal vertebral desde el foramen magnum hasta el borde superior del cuerpo de la segunda vértebra lumbar. Tiene forma cilíndrica. Dentro de esta podemos encontrar los diferentes estratos ascendentes y descendentes, que a continuación serán explicados. Como podemos observar, estas son las carreteras aferentes. En azul podemos encontrar cordón posterior y está representado con azul también gracilis. En verde podemos apreciar el fascículo cuneiforme, que también se encuentra en el cordón posterior, y en morado los tractos ascendentes aferentes espinotalámico lateral en sus dos porciones. Aquí podemos observar las carreteras eferentes, que en azul podemos ver que es la corticoespinal lateral y anterior. En rojo sería la rubroespinal, que es una extrapiramidal. La reticuloespinal lateral y medial en verde, que son extrapiramidales. La vestibuloespinal, que está en rosado, y el tectoespinal, que también es extrapiramidal, en café. La sustancia blanca en la médula espinal se encuentra dispuesta en tres regiones: el cordón anterior, entre la salida de la raíz anterior y la fisura media anterior; el cordón lateral, entre el surco anterolateral y el surco posterolateral; y el cordón posterior, entre la entrada de la raíz posterior y el tabique medio posterior. Las fibras nerviosas de la sustancia blanca de la médula espinal cumplen diversas funciones según cuáles sean sus puntos de origen y terminación. Pueden ser fibras largas ascendentes o descendentes, que se convierten en una vía de paso para la proyección y vías de conducción de los impulsos nerviosos entre la periferia y el encéfalo. Las vías de conducción nerviosa ascendentes sensitivas emplean tractos, fascículos de fibras ascendentes largas ubicados en los cordones de la médula espinal. Se pueden agrupar en tres sistemas: el sistema anterolateral, que concluye la vía de la sensibilidad del dolor, nocicepción, de la temperatura, termorrecepción, del tacto simple, tacto no discriminativo. Emplea los tractos espinotalámicos para hacer conscientes estas sensaciones. El sistema de la columna posterior, que incluye las vías del tacto discriminativo, tacto epicrítico, y de la sensibilidad profunda, consciente, propiocepción. Emplea los fascículos grácil y cuneiforme. El sistema espinocerebeloso, que incluye
La vía de la sensibilidad profunda inconsciente asciende por los tractos espinocerebelosos anterior y espinocerebeloso posterior. El sistema anterolateral es una unidad estructural y funcional que emplea fundamentalmente los tractos espinotalámico anterior y espinotalámico lateral. También integran el sistema de los tractos espinoreticulares, espinotectal, espinoolivar y las fibras espinotalámicas, espinohipotalámicas. Fascículos espinotalámicos lateral y anterior. Como lo podemos observar, espinotalámico lateral y anterior. El dolor y la temperatura son percibidos por los receptores formados por las terminaciones libres, no encapsuladas, de las primeras neuronas de la vía. Los receptores para el tacto ligero informan sobre el contacto de una estructura sobre la piel. Los corpúsculos bulboideos responden a la presión sostenida. El cuerpo de la segunda neurona de la vía se ubica en la asta posterior de la médula espinal. Su axón se decusa y asciende contralateralmente por los tractos. Este sistema tiene una organización somatotópica a nivel de los tractos espinotalámicos. Las fibras que se ubican posterolateralmente provienen de los miembros inferiores, y las fibras que se ubican hacia anteromedialmente son los de los miembros superiores y el cuello. El sistema anterolateral tiene un grupo de fibras descendentes que participan en la modulación de la transmisión del dolor. Ambos están presentes a lo largo de la médula espinal. La información llega por el asta posterior, luego de pasar por el ganglio de la raíz dorsal, y así hace sinapsis con la neurona de la sustancia gelatinosa del asta posterior. Luego las fibras decusan por la comisura blanca anterior y suben por contralateral, pasando por el bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo, como lemnisco espinal. Luego llega hasta el tálamo, donde hace sinapsis con la tercera neurona. Esta envía sus axones que pasan por la cápsula interna, por la corona radiada, hasta llegar al área de la corteza somestésica, ubicada en el giro poscentral. Una vez llega allí, la información del cerebro... Luego las fibras decusan por la comisura blanca anterior y suben por contralateral, pasando por el bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo, como lemnisco espinal, hasta llegar al tálamo, donde hace sinapsis con la tercera neurona. Esta envía sus axones que pasan por la cápsula interna, por la corona radiada, hasta llegar al área de la corteza somestésica, ubicada en el giro poscentral. Una vez llega allí, la información del cerebro recién se tiene conciencia de la información proveniente de esta vía. El sistema de la columna posterior participa en la conducción de la propiocepción, el tacto discriminativo y la vibración. La propiocepción proporciona la información sobre la posición de las partes del cuerpo, su movimiento y la resistencia que se presenta al movimiento. Las fibras nerviosas que conducen estas sensaciones ascienden por el cordón posterior de la médula espinal, del mismo lado que ingresaron, hasta su revelo en la región caudal de la médula oblongada, en los núcleos gráciles y cuneiformes, ubicados en su región dorsal. La segunda neurona de la vía se decusa a este nivel y asciende contralateralmente por el tronco encefálico, formando el lemnisco medial. Esto también le da a este sistema el nombre de sistema del lemnisco medial. Fascículo gracilis y cuneatus. Estas vías llevan información aferente del tacto discriminativo, sentido de la vibración y sensibilidad articular y muscular, consciente hacia los
centros nerviosos superiores. El fascículo gracilis está presente en toda la médula espinal. Lleva información proveniente del miembro inferior y abdomen, mientras que el fascículo cuneatus solo se encuentra superior a al sexto segmento torácico. Este lleva información proveniente del miembro superior, el tórax y el cuello. La información llega por el asta posterior, luego al pasar por el ganglio de la raíz dorsal, sin hacer sinapsis allí, y penetra a la médula espinal para dirigirse por el cordón posterior hasta llegar a los núcleos gracilis y cuneatus del bulbo raquídeo. Allí hacen sinapsis con neuronas que luego de formar la decusación sensitiva formarán el lemnisco medial, que pasará por el puente, luego por el mesencéfalo hasta llegar al tálamo, donde harán sinapsis nuevamente con neuronas que mandarán axones que irán por la cápsula interna, por la corona radiada, hasta llegar a la corteza somestésica, ubicada en el giro postcentral. Una vez llegada allí la información, el cerebro recién se tiene conciencia de la información proveniente de esta vía. Las vías descendentes o motoras se dividen en piramidales y extrapiramidales. Las vías piramidales tienen el cuerpo de su motoneurona superior ubicada en la corteza cerebral de los lóbulos frontal y parietal. Sus axones descienden en busca de la motoneurona inferior por el tracto piramidal. Este tracto desciende por el tronco encefálico y las fibras que se dirigen a los núcleos motores de los nervios craneales se agrupan como fibras corticonucleares que separan del tracto piramidal a nivel de estos núcleos. Las fibras corticoespinales forman la pirámide de la médula oblongada. Aproximadamente el 80% se decusan y en la decusación piramidal forman el tracto corticoespinal lateral. Las fibras restantes no se decusan y forman el tracto corticoespinal anterior. Esta vía lleva información eferente que inicia y controla los movimientos voluntarios. La información nace de la corteza cerebral. Los axones viajan y descienden por la corona radiada, la cápsula interna, los pedúnculos cerebrales, el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Al llegar a la parte inferior, llamada decusación de las pirámides, donde alrededor del 90% de las fibras decusan al lado contrario, formando el fascículo corticoespinal lateral, mientras que el otro 10% formará el fascículo corticoespinal anterior, el cual llegará también hasta las neuronas motoras del asta anterior. Una vez en la médula espinal, los axones viajan hasta sinaptar con otra neurona del asta anterior que va a generar el movimiento del músculo estriado. Para lograr la coordinación, sincronización y control de estos movimientos es necesario que haya otras vías involucradas en este proceso. Las vías extrapiramidales tienen el cuerpo de su motoneurona superior ubicada en un núcleo subcortical y sus axones descienden en busca de la motoneurona inferior ubicada en la médula espinal. De acuerdo con su origen se reconocen diversos tractos descendentes no piramidales: el tracto vestibuloespinal medial, el tracto vestibuloespinal lateral, el tracto rubroespinal, el tracto pontorreticuloespinal, el tracto bulborreticuloespinal y el tectoespinal, y las fibras olivoespinales. El tracto vestibuloespinal. Este tracto se presenta difusamente y mezclado con otros tractos en la periferia del cordón anterior de la médula espinal, hasta sinaptar con interneuronas del asta anterior. Sus fibras, en mayoría homolaterales, se originan en el núcleo vestibular lateral del bulbo raquídeo, el cual este tracto se presenta difusamente y mezclado con otros tractos en la periferia del cordón anterior de la médula espinal hasta sinaptar con interneuronas del asta anterior. Sus fibras, en mayoría homolaterales, se originan en el núcleo vestibular lateral del bulbo raquídeo, el cual recibe aferencias que provienen del sistema de canales semicirculares
a través del nervio vestibular y del arquicerebelo o cerebelo vestibular. Las fibras terminan sinaptando en el asta anterior con interneuronas y selectivamente con motoneuronas de los músculos extensores. A través de este tracto, el oído interno y el cerebelo se encargan de facilitar la actividad de los músculos extensores e inhibir a los flexores, relacionándose así con la mantención del tono muscular y las posturas antigravitatorias. Además, interviene en los ajustes posturales del cuerpo relacionados con los movimientos de la cabeza. Tracto rubroespinal. Las fibras del tracto rubroespinal se originan en la porción magnocelular del núcleo rojo y transmiten impulsos provenientes del mismo núcleo rojo, cerebelo y cuerpo estriado. Las fibras se decusan a la misma altura del núcleo rojo y continúan por el tronco encefálico hasta el cordón lateral de la médula espinal, vecino al tracto corticoespinal lateral, para finalmente hacer sinapsis con las interneuronas de las astas anteriores. Se cree que es una importante vía indirecta por la cual el cerebelo y la corteza cerebral pueden influir sobre las motoneuronas inferiores alfa y gamma, facilitando la actividad de los músculos flexores e inhibiendo la actividad de los extensores. Tracto tectoespinal. Este tracto es mero remanente de una vía que controlaba las motoneuronas inferiores desde los centros de reflejos visuales mesencefálicos. Sus fibras se originan en el colículo superior del mesencéfalo y se decusan inmediatamente para descender por el tronco encefálico en una región cercana al fascículo longitudinal medial. En la columna vertebral, este tracto desciende a través del cordón anterior por delante del tracto reticuloespinal anterior cercano a la fisura mediana anterior. Sus fibras terminan sinaptando con interneuronas de los segmentos cervicales superiores. Se relaciona funcionalmente con los movimientos posturales reflejos producidos en respuesta a estímulos visuales. Correlación clínica. A continuación voy a mencionar las alteraciones que existen cuando se lesiona alguna parte de los tractos. Si se lesiona el tracto espinotalámico lateral, podemos observar pérdida contralateral de la sensibilidad termoalgésica. En el tracto espinotalámico anterior habrá pérdida contralateral de la sensación del tacto leve. En la lesión del fascículo grácil y fascículo cuneiforme, interrumpe el aporte de información desde los músculos y articulaciones hacia la conciencia. En el tracto vestibuloespinal se producirá desequilibrios, vértigo, náuseas y nistagmus. En el tracto rubroespinal, pérdida de coordinación, dificultad para hacer movimientos alternantes rápidos de pronosupinación. Y por último, en el tracto tectoespinal existirán alteraciones en la coordinación oculomanual, dismetría y disfunciones en la preforma. Autores: Jonathan Arboleda Botero, Julia Alejandra Restrepo Muñoz, Manuel José Ramírez Buritica.